Buenas tardes a todos, todas, como cada mes, a toda nuestra audiencia del capítulo de Madrid del PMI, de nuestros capítulos aliados de Nuevo Cuyo, Buenos Aires y Montevideo y del resto de capítulos de Latinoamérica, invitados también a esta ponencia. Soy Rafa Pagán, voluntario del área de webinars y junto con mis compañeros del área, Juan Serret, Paco Marín y Miguel Navarro, esta tarde tenemos el placer de presentaros la ponencia de nuestro compañero Isaac Olaya del Real, la identificación de riesgos más allá del Pinbook Guide. Como siempre, antes de comenzar, agradecemos a Isaac su magnífica disposición a colaborar con el capítulo y que comparta hoy con nosotros su experiencia y conocimiento en el tema que nos presenta. Por supuesto, también agradecemos vuestra colaboración e interés en el webinar a quienes os habéis inscrito, aumentando mes a mes el interés de nuestra comunidad y el número de asistentes. En este webinar, Isaac nos explicará cómo cualquier esfuerzo puesto en marcha por una organización, ya sea a nivel estratégico, programas, proyectos, operaciones, está sujeto a un nivel mayor o menor de riesgo e incertidumbre. Bajo esta premisa, las organizaciones tienen dos opciones. Una, primera opción, ignorarlo, o segunda opción, gestionarlo y tenerlo en cuenta en la planificación de los proyectos. Todos conocemos el enfoque que el Pinbook Guide aporta en cuanto a la identificación de riesgos, pero el objetivo de este webinar es ir un paso más allá. Tener un conocimiento más profundo de cuáles son los factores críticos de éxito en la identificación de riesgos, las herramientas que pueden utilizarse y el resultado final que se genera. El enfoque aportado por el estándar de práctica de gestión de riesgos es mucho más detallado que el Pinbook Guide. Nuestro ponente, Isaac Olaya, es licenciado en Derecho y abogado colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También está certificado como PMP y PMI Risk Management Professional. Además, es Management of Risk Practitioner por APMG. Tiene, asimismo, experiencia nacional e internacional en gestión de proyectos en sectores tan diversos como la construcción, la promoción e inversión inmobiliaria, la gestión de patrimonios, energías renovables y explotación de minas de oro. Es expert trainer en escuelas de negocio en gestión de proyectos bajo el enfoque de PMI, instructor también de preparación para los certificados PMP y Risk Management Professional y ha sido vocal durante 3 años del capítulo de Madrid del PMI, siendo actualmente miembro del Consejo Asesor. Por último, recordaros que esta presentación supone la asistencia a la obtención de una PDU, estando el reporte de dicha PDU conseguida bajo la responsabilidad de cada participante. Os llegará un email a los participantes con las instrucciones necesarias para el reporte de dicha PDU con su correspondiente código. Podéis ir dejando vuestras preguntas en nuestra plataforma para que Isaac responda finalmente a todas las cuestiones planteadas. En breve tendréis también disponible la grabación del webinar en nuestro canal de YouTube, al que podréis acceder también desde la web del capítulo. Sin más dilación, os dejo con Isaac Olaya y su ponencia, la identificación de riesgos más allá del Pinbook Guide. Isaac, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra participación y por vuestra presencia en esta webinar. Y muchas gracias sobre todo a Juan, a Rafa, a Miguel y Paco, los voluntarios del capítulo de Madrid, que hacen posible que de una forma mensual y cada vez mucho más periódica tengamos acceso a webinar por temas tan interesantes como yo pienso que es este de la gestión de riesgos, ¿no? Muchas gracias por la presentación que has hecho y bueno, también agradecer simplemente al capítulo de Madrid y a su junta directiva la posibilidad que me ha dado de participar en este webinar, que lo hago encantado, desde luego. Vamos a pasar sin más dilación a ver un poco qué vamos a ver en esta webinar de identificación de riesgos. La verdad es que me voy a centrar concretamente en este estándar de práctica. Como muchos de vosotros sabéis, el PMI, aparte del PMBOK, pues tiene lo que se llama estándares de práctica, que son algunos libros más concretos sobre áreas determinadas, como por ejemplo riesgos, como por ejemplo cronogramas y otras estructuras de desglose del trabajo, técnicas del valor ganado. Tiene muchas, son muy cortitas, suelen tener 120, 140 páginas. Y como socios que sois del PMI, pues yo os recomiendo que la bajéis de forma gratuita en formato PDF, que le echéis un vistazo. La verdad es que siempre ofrece una información adicional que viene muy bien. Y en este caso me voy a centrar en esta guía. Seguramente gran parte o mucha parte del contenido que vamos a ver en esta presentación, por supuesto lo conocéis. No hay que olvidar que sois todos miembros del PMI, conocéis algunas prácticas y la mayor parte de vosotros también sois PMI certificados. Pero digamos que mi objetivo en este webinar va a ser dar un paso más allá. El conocimiento que aporta el PMBOK en cuanto a la identificación de riesgo es algo limitado y vamos a explicar y vamos a
aportar datos e información que va a hacer que el conocimiento que tengamos de este proceso de identificación de riesgos sea bastante más detallado. Sobre todo yo creo que en la parte que se refiere a, como veis ahí, a herramientas y técnicas. En primer lugar, vamos a ver cómo se encuadra o cómo podemos encuadrar la gestión de riesgos dentro de la gestión de proyectos en general, ¿no? Cuál es el peso que tiene el riesgo dentro de la gestión de proyectos. También vamos a hablar un poco de los objetivos y los propósitos de la identificación de riesgos. Vamos a hablar de lo que se conoce como los factores críticos de éxito, que esto es un contenido que no viene en el PMBOK. ¿Cuáles son esos factores críticos para que la identificación de riesgos sea realmente efectiva, ¿no? ¿Cuáles son? Vamos a verlos. Y luego la estructura del proceso, sobre todo centrándonos en las herramientas y las técnicas. Yo creo que aquí es la gran diferencia que tiene respecto al PMBOK. El PMBOK muestra 7 herramientas aproximadamente, como veremos luego, pero es que el estándar de práctica de riesgos del PMI pues aporta 19 o 20 herramientas, las explica de una forma muy detallada y además nos va a ofrecer unos cuadros que os voy a enseñar posteriormente, en los cuales se muestra cuáles son las fortalezas de cada herramienta, las debilidades y los factores críticos de éxito para que la herramienta funcione adecuadamente, ¿no? Por lo tanto, el nivel de definición es mucho mayor y tendremos un conocimiento muy específico de cuándo utilizar una herramienta y cuál es el escenario ideal para utilizar cada una de las herramientas. Y por último veremos el resultado del proceso, básicamente lo que es un registro de riesgos, pero os he preparado uno completo para que veáis pues, cuál sería un registro de riesgos al final de una gestión de riesgos, no solamente con la identificación. Bien, esta primera parte vamos a hablar un poco de la situación de los riesgos dentro de la gestión de proyectos. La gestión de riesgos como disciplina pues también nace a mitad de los años 60, sobre todo en el ámbito bancario y financiero, en el ámbito de seguros y reaseguros. Y aunque es una disciplina autónoma que aporta un valor muy elevado en la gestión de proyectos, no funciona de manera autónoma. Esto significa que debe incluirse, debe integrarse con cualquier otro esfuerzo de gestión dentro del proyecto, ¿no? Por sí misma no funciona. Pero, según vemos en este mapa de 47 procesos que todos conocéis, ¿dónde se encuentra la gestión de riesgos? Bueno, la gestión de riesgos, como veis, está en el área de conocimientos con el número 11 y tiene esa serie de procesos. Identificar riesgos, planificar, realizar análisis cualitativo y cuantitativo, respuesta a los riesgos y seguimiento y control de riesgos. Bien, pero si vamos un poco más allá, podemos establecer lo siguiente. En la planificación tenemos 24 procesos y tenemos 5 procesos completos que hacen referencia a gestión de riesgos. Podríamos decir, aunque puede resultar quizá un poco simplista esta extrapolación, que el esfuerzo de planificación, el 21% del esfuerzo de planificación hace referencia directa a la gestión de riesgos. Pero vamos un poco más allá. ¿Qué procesos se ven impactados en la planificación como consecuencia de los riesgos? Pues todo lo que os he señalado, ¿no? Estimar recursos de actividad, estimar duración de actividades, desarrollar el cronograma, estimar costes, todos estos están influenciados por riesgos porque suele tener alguna entrada, incluso alguna herramienta como riesgos. Por ejemplo, estimar la duración de las actividades tiene una entrada fundamental que es el registro de riesgos. ¿Y por qué necesito el registro de riesgos para estimar la duración de las actividades? Porque tengo que calcular como herramienta o tengo que analizar como herramienta el análisis de la reserva, ¿no? Y por lo tanto no solamente tiene una entrada, sino que tiene una herramienta. Por lo cual, podríamos decir que de la planificación hay 13 procesos relacionados directa o indirectamente con la gestión de riesgos. Es decir, podríamos decir que un 54% de la planificación de un proyecto está impactada por los riesgos. Pero si lo extrapolamos al global de toda la gestión, como veis, todos estos procesos también están directa o indirectamente relacionados con riesgos, tenemos el siguiente dato. Y es que de los 47 procesos directivos, 19 están relacionados con riesgos. Esto supone un 40% del total. A lo que hay que sumar esa idea de riesgo global. Por lo tanto, la carga que tienen los riesgos dentro de la gestión de proyectos es bastante elevada. Y aunque no haya en esos otros procesos nada relacionado con riesgos, la realidad me dice que en un proyecto desde que se inicia hasta que se cierra, el esfuerzo de riesgos tiene que ser constante. Por lo tanto, yo me atrevería a decir que el esfuerzo de riesgos en un proyecto puede ser ese 40% incluso superior. Esto es así. Este es el peso real que tienen los riesgos dentro de un proyecto.
Permitidme que os comente una serie de datos a colación de esto que acabamos de hablar para que veáis un poco a dónde quiero llegar. Según datos proporcionados por el PMI de Madrid a inicios de septiembre de este mismo año, hay 8.442 certificados PMP en España. Os he puesto esa fecha ahí de marzo del 2010 porque esa fecha es cuando yo obtuve mi certificado PMP. Yo fui aproximadamente el número 1500 de España. Quiero que veáis esta proyección porque en 5 años o en un poquito más de 5 años, pues la cantidad de certificados PMP se ha multiplicado por 5, incluso por 6. Pero fijaros el siguiente dato. A día de hoy solo hay 24 certificados especialistas en gestión de riesgos en España, ¿no? Lo cual, con el peso que tiene la gestión de riesgos dentro de toda la gestión global del proyecto, me parece demasiado poco, me parece poquísimo. No llego a entender si es una cuestión de que todavía no se conoce mucho el certificado o por qué, pero la verdad es que la gestión de riesgos se antoja o se configura como un elemento esencial de la gestión de un proyecto, ¿no? Espero que poco a poco os vayáis animando todos a convertiros en especialistas, ¿no? La primera diapositiva que vemos aquí habla de los objetivos y los propósitos. Yo creo que esto no es nada nuevo. Podemos decir que la identificación es un proceso mediante el cual el objetivo es identificar pues, todos aquellos eventos que puedan afectar a un proyecto y documentar toda la información disponible sobre ellos. El PMBOK siempre es como muy extremo en este tipo de cosas y habla de que hay que intentar identificar todos los riesgos que pudieran impactar en un proyecto. La realidad me dice que hay un factor crítico de éxito a la hora de gestionar un proyecto que es la adecuada proporcionalidad del esfuerzo, ¿no? Evidentemente, no hay que volverse loco identificando riesgos si el proyecto no lo merece o no lo requiere. Por lo tanto, siempre que hablamos de una identificación de riesgos, vamos a poner ahí un sentido común o valiéndonos de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento, vamos a poner un límite porque si no podría ser excesivo, ¿no? La identificación de riesgos es un proceso iterativo, es un proceso que nunca para, es un proceso que tiene lugar desde el inicio hasta el final, independientemente de dónde nos encontremos. Eso es así. Riesgos nuevos surgen en cualquier momento. Por lo tanto, iterativo. Y además es uno de los pocos procesos del PMBOK que fomenta la participación de cuantos más mejor. En muy pocos procesos se identifica quién puede participar en ese proceso y se identifica un grupo tan grande de personas que pueden participar en la identificación. Y yo creo que es por algo muy sencillo, por un principio tan sencillo como pensar que 4 ojos ven más que 2 y que 8 ojos ven más que 4, ¿no? ¿Quién puede participar a la hora de identificar riesgos? Pues, por supuesto, el director del proyecto, el equipo de dirección, los miembros del equipo, lo que llaman los subject matter experts, expertos en la materia, incluso externos a la organización, otros directores de proyectos de la organización, el cliente, interesados seleccionados, especialistas internos, es decir, cualquiera que quiera participar, pues será bienvenido, ¿no? Y además también se fomenta la participación no solamente de cuantos más mejor, sino a distintos niveles. ¿Por qué? Porque normalmente desde nuestra visión directiva quizá no seamos capaces de identificar riesgos que están a un menor nivel. Por lo tanto, siempre es aconsejable que en esta identificación de riesgos participen personas, miembros interesados que se encuentran a un nivel inferior para ayudarnos a identificar estos riesgos. Una cuestión que llama mucho la atención, sobre todo cuando uno se está preparando el certificado, como me pasó a mí en su día y como le pasa pues, a muchos de vosotros cuando estudiáis, es que al hablar de riesgos se habla de tanto de lo malo como de lo bueno, ¿no? Si un proyecto tiene una duración de 12 meses y puede ocurrir algún evento que le impacte para mal, que lo impacte negativamente, que lo retrase, ¿por qué no va a ocurrir algo que le impacte para bien? Por lo tanto, una idea chocante al principio es pensar que los riesgos hacen referencia tanto a amenazas como todo aquel evento incierto que tiene un impacto negativo, un sobrecoste en el proyecto, un retraso en el proyecto, una pérdida de calidad, lo que sea, todo lo que genere un impacto negativo, pero también todo aquello que genere un impacto positivo. Esto es una oportunidad, ¿no? Que son eventos inciertos con impacto positivo. Como sabéis, una amenaza cuando se materializa se convierte en un problema y una oportunidad, si se materializa, se convierte en un beneficio. Aunque el objetivo fundamental marcado tanto en el PMBOK como en el estándar de práctica sea identificar tantos riesgos como sea posible, como digo, también el sentido común tiene que poner el límite en algún lado. Podríamos identificar miles de riesgos en un proyecto, pero ¿tiene eso sentido? ¿Merece la pena el esfuerzo que requiere
¿Vamos a tener capacidad para responder a todos los riesgos? Luego, algo que vamos a identificar claramente. ¿Estamos identificando riesgos cuando son hechos? ¿Todo lo que identificamos son realmente riesgos? Es decir, vamos a intentar diferenciar estas cuestiones. A la hora de identificar riesgos, a uno se le va la cabeza inevitablemente a lo malo. Es muy raro ver un análisis o una identificación de riesgos basado en aquello positivo que puede impactar, ¿no? Pero es evidente que ese esfuerzo tiene que ser igual tanto para amenazas como para oportunidades. La identificación de riesgos tiene que ser lo más concreta posible. Si es a un nivel paquete de trabajo, mejor. Y si es a un nivel de actividad, pues mejor. Pero hay que evitar la identificación de riesgos excesivamente amplios o globales, ¿no? Por lo tanto, el riesgo tiene que ser más concreto, tiene que ser más específico. Cuando terminemos este proceso en un documento como es el registro de riesgos, el registro de riesgos no es una simple enumeración de riesgos. Eso es demasiado sencillo. Hay que dar un paso más allá y hay que identificar los riesgos siguiendo lo que se conoce como una cadena causa, evento, efecto. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones se tiende a confundir lo que es el evento de riesgo con lo que es la causa. Son dos cuestiones distintas, ¿no? Luego os mostraré un ejemplo de registro de riesgos siguiendo esta cadena causa, evento, efecto para diferenciar claramente lo que es cada cosa. Y, por último punto, como veis ahí, es necesario comprender los riesgos. Fijaros que luego he preparado una serie de sondeos para que respondáis, porque es importante tener presente que cada uno entendemos algo distinto por lo que es un riesgo. Ninguno de los que estamos aquí, que por cierto somos 109, para que tengamos este dato en la cabeza, ninguno de las 109 personas que estamos en esta webinar seguro tendremos la misma percepción de un evento. No tendremos la misma percepción, no responderemos de la misma forma. Por lo tanto, de alguna manera es necesario comprender el riesgo, es necesario saber a qué hacemos referencia con el riesgo, con una probabilidad, con un impacto, etcétera, etcétera. Y hay algo que también hay que tener en la cabeza, y es que el riesgo cero no existe en ningún proyecto. Por lo tanto, hay que tener claro que resulta imposible identificar todos los riesgos que puedan ocurrir o que pudieran impactar en un proyecto. El libro de Rita Mulcahy de gestión de riesgos dice que una correcta identificación de riesgos podría dar como consecuencia la identificación de más del 90% de los eventos que pudieran impactar en un proyecto. Fijaros lo que significa esto. Perdón. El beneficio que supone ser capaz de prevenir, de anticipar el 90% de los eventos que puedan impactar. Todo lo que se identifica se registra, todo lo que se registra se analiza y todo lo que se analiza se responde. Por lo tanto, me parece un gran beneficio para un proyecto dedicar un tiempo prudencial o el que sea necesario a la identificación de riesgos. Pero vuelvo a repetir que el riesgo cero no existe. E incluso hay algún autor que defiende la existencia de ciertos riesgos siempre a lo largo de un proyecto, porque esto mantiene alerta a los miembros del equipo, ¿no? Si tuviésemos en la cabeza la idea de que no hay ningún riesgo, la verdad es que nos podríamos relajar en ese sentido. Por lo tanto, la idea de que algún riesgo puede aparecer en cualquier momento nos mantiene ciertamente alerta. Vamos a ver los factores críticos de éxito. Este contenido pues viene en el estándar de práctica para que la identificación sea lo más eficiente posible y funcione de la mejor forma posible. La identificación de riesgos tiene que ser temprana. Cuanto antes, mejor. Cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque facilita la toma de decisiones. Cuando vamos a tomar una decisión, tenemos que tomar una decisión informada, ¿no? Y esa decisión informada pues se basa en gran parte en el conocimiento que nosotros tengamos de los eventos futuros o del proyecto en el futuro, ¿no? Y además también las respuestas que se implementan lo más pronto posible suelen ser muy económicas. Sin embargo, si no efectuamos una identificación temprana, si es tardía, pues el coste que tiene esa respuesta suele ser bastante elevada. Este es un gráfico en el que se recoge cuál es el nivel de riesgo de incertidumbre. Siempre es máximo al inicio. ¿Por qué? Porque la incertidumbre se define como la falta de conocimiento sobre los elementos que pueden afectar a un proyecto. ¿Y cómo es la falta de conocimiento al principio? Máxima. Esto está claro, ¿no? Por eso ese nivel de incertidumbre y de riesgo es máximo al principio, pero como veis en la curva, va reduciéndose a medida que avanza el proyecto. ¿Por qué? Porque aparece información nueva, porque aparecen datos nuevos, el entendimiento es mucho mayor, el conocimiento es mucho mayor y por lo tanto se reduce.
Pero el objetivo fundamental de la identificación de riesgos y de la gestión de riesgos es reducir la incertidumbre lo antes posible. ¿Por qué? Porque, como siempre explico, el proyecto no le pertenece al director. Alrededor del proyecto hay interesados clave que pueden tener una actitud muy distinta de la tuya. Y el nivel de incertidumbre al principio siempre es máximo y tu responsabilidad como el director es reducir la incertidumbre lo antes posible. ¿Cómo? Con conocimiento. El conocimiento reduce la incertidumbre. Y el conocimiento se consigue identificando los riesgos, dedicando un esfuerzo a la identificación, teniendo en cuenta la participación de distintos interesados a distintos niveles, recopilando la información. Todos estos datos aportan conocimiento y, como vuelvo a decir, esto es lo que de verdad reduce la incertidumbre. Sin embargo, es cierto que el estándar de práctica habla de una figura curiosa que llama la paradoja de la identificación de riesgos. Es paradójico cómo estoy explicando que hay que reducir la incertidumbre lo antes posible, porque esto reduce la incertidumbre, pero sí que es cierto que al principio de un proyecto es cuando menos información hay, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer con la poca información que hay reducir la incertidumbre? Pues ciertamente es una paradoja, ciertamente es muy difícil al principio de un proyecto con la poca información disponible reducir tanto la incertidumbre, no es algo más gradual. La identificación de riesgos tiene que ser iterativa, porque el riesgo no es estático, es dinámico, el riesgo cambia. No es que el riesgo cambie, es que pueden aparecer riesgos nuevos en cualquier momento del proyecto. Y los riesgos existentes, los riesgos que se han identificado, pueden cambiar. Por lo tanto, no es estático, es dinámico. La gestión de riesgos es totalmente iterativa. Hay que hacer una identificación periódica. Siempre hablo del ciclo de la gestión de riesgos. Identificar, analizar, responder. Siempre. Estemos donde estemos en un proyecto. Identificar, analizar y responder. Ese es el ciclo iterativo que debemos aplicar a la gestión de riesgos. Se habla de un factor crítico que se denomina emergente. La identificación de riesgos tiene que ser emergente. ¿Qué significa? En cualquier momento. En cualquier momento surgen riesgos. Debe ser, como dice el libro de Rita Mulcahy también, el tema estrella en todas las reuniones del equipo. Incluso aunque sea una reunión que no tenga nada que ver con riesgos, siempre tenemos que hablar del estado de los riesgos, si ha sucedido alguno de los riesgos identificados, cuál ha sido el impacto que ha generado, si se ha aplicado la respuesta, si ha funcionado, si todos estamos preparados para los riesgos que pueden suceder en el próximo periodo, si todos los propietarios del riesgo saben lo que tienen que hacer, si están, es decir, esto siempre tiene que ser una cuestión emergente en cualquier momento. La identificación tiene que ser exhaustiva, tiene que ir mucho más allá de lo evidente. Cuando uno está identificando cualquier aspecto dentro de un proyecto, interesados, requisitos, riesgos, siempre hay un conjunto de elementos que es muy evidente, que es el que está ahí, ¿no? Que veríamos todos. Ahora, lo difícil es dar un paso más allá e identificar lo que no es evidente. Por lo tanto, la identificación de riesgos tiene que ser exhaustiva. Debemos partir, es mucho más sencillo partir de categorías de riesgos que intentar identificar riesgos en frío, por así decirlo, de una manera abstracta. Partir o basarnos en categorías es mucho más sencillo. Y para esto se utiliza lo que se conoce una estructura de desglose de riesgo, que es más o menos algo que tenéis ahí en la pantalla. Una estructura de desglose de riesgos, como veis, muestra categorías, en este caso, pues una categoría de riesgo técnico, de riesgo de gestión, riesgos comerciales y riesgos externos, y luego muestra una subcategoría. Esto no son riesgos concretos, son subcategorías de riesgo. Estamos hablando, por ejemplo, si echamos un vistazo a la categoría 4 de riesgos externos, pues que puede haber una subcategoría relacionada con riesgos de legislación. ¿Qué puede ser un riesgo de legislación, un riesgo concreto? Pues, por ejemplo, que vayamos a desarrollar un proyecto a un país que tiene cierta inseguridad jurídica y que sea probable que una vez que instalemos allí nuestra empresa, pues cambie el impuesto de sociedades y nos afecte en nuestros resultados. A lo mejor si yo hubiese sabido eso antes no hubiese ido. Por lo tanto, ese es un riesgo concreto. Pero esto es una subcategoría, como veis, pues tasa de cambio de moneda, ubicación, ambientales, competencias, regulaciones. Es mucho más sencillo. El siguiente paso, podríamos decir que el nivel 3 sí sería identificar riesgos concretos, pero es mucho más sencillo a partir de estas categorías establecidas. Es mucho más sencillo. Yo os he puesto las siguientes diapositivas
una serie de categorías de riesgos que aparece en el libro de Rita Mulcahy de gestión de riesgos, que es el que se utiliza para también como preparar el examen de certificado, ¿no? Y ella dice que dedicando cierto esfuerzo con parte de su equipo de proyectos, bueno, Rita Mulcahy, para el que no lo sepa, pues falleció lamentablemente hace 2 o 3 años, pero explica en el libro que, bueno, una tarde, un día se sentaron varios miembros del equipo que ya tenía y dijeron, vamos a pensar en categorías de riesgos. Y se les ocurrieron 300, ¿no? A lo mejor estuvieron más de una tarde, imagino yo, pero bueno, algunas de ellas las he puesto aquí. Y simplemente para que veáis de cuántas se tratan, vamos a pasar así rápido las diapositivas y luego comentamos algunas. Fijaros, todas estas, todas estas, todas estas. Es decir, aquí no están las 300, no he puesto todas, pero fijaros, todo esto son categorías, no son riesgos concretos, son categorías de riesgos. Por lo tanto, podríais utilizar para vuestra organización, para vuestros proyectos, una estructura basada en vuestras necesidades, basada más o menos en las categorías que se suelen utilizar siempre o en los riesgos que podéis enfrentar siempre. Pues yo creo que sí, yo creo que es una herramienta muy útil, ¿no? Y como veis, estamos hablando prácticamente de cualquier cosa. Como veis, asunciones, insolvencias, sobornos, cambios, selección de tecnología, competidores, compatibilidad, egos, incluso, fijaros, fraude, actos de corrupción externo, o sea, es que aquí hay de todo. Y estos son categorías, como veis, falta de progreso, falta de conocimiento en gestión de proyectos. Este es un riesgo que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Pero la falta de formación en gestión, la falta de conocimiento en gestión, pues puede resultar un riesgo para un proyecto, puede generar pues un rendimiento defectuoso. Fusiones, métricas, colchones, operaciones, obsolescencia, es decir, bueno, fijaros, aquí hay un montón de categorías de riesgos. Proyectos mal diseñados, ciclo de vida del producto, informes de rendimiento, seguridad, despliegues, colchones, garantías, climatología, depende del proyecto, claro, pues como veis, bastantes categorías de riesgo. Esto nos ayuda a tener una idea exhaustiva de los riesgos. El siguiente factor crítico de éxito es que la identificación tiene que ser explícita, y esto hace referencia a que el mismo esfuerzo que dedico a identificar lo malo, tengo que hacerlo para identificar lo bueno. Siempre es mucho más difícil identificar lo bueno, o digamos que no estamos acostumbrados a ello, vamos a decirlo así. Y además, cuando uno habla de riesgo, automáticamente piensa en un impacto negativo, cuando el término riesgo simplemente significa evento incierto, ¿no? Por lo tanto, debemos intentar identificar tanto amenazas como oportunidades. Hay que intentar definir el riesgo con un nivel adecuado, sobre todo porque cuanto mejor definido esté, mucho mejor será tanto para gestionarlo como para planificar una respuesta, ¿no? Por lo tanto, el nivel de detalle que yo tengo que dar a la explicación o al riesgo, mejor dicho, a ese evento, pues tiene que ser el adecuado. Debemos aportar múltiples perspectivas. Como decía antes, pues precisamente lo que cualifica a este proceso, y yo creo que lo diferencia de muchos otros, es la participación de muchas personas. Hay que considerar múltiples puntos de vista, hay que tener en cuenta, si es posible, que estos puntos de vista provengan de personas a distintos niveles y podremos tener una identificación de riesgos muy completa basada en la experiencia de muchas personas que quizás estén en distintos niveles. Debemos utilizar lo que algunos expertos en gestión de riesgos llaman el metalenguaje de riesgos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que todos tenemos que tener claro lo que significa un riesgo. Hay que definir claramente lo que significa un riesgo, lo que significa una causa, lo que significa un impacto, qué se entiende por probabilidad, qué se entiende por impacto. Es decir, todas estas definiciones tienen que ser claras, precisas e inequívocas, precisamente por una cuestión que veremos a continuación, y es que cada uno de nosotros entenderá algo distinto, ¿no? Por nuestra percepción, por nuestra experiencia, llamarlo como queráis, pero lo que tenemos que tener es un consenso de qué se entiende por riesgo. Sobre todo, el enunciado completo de riesgo me dice que una identificación no puede ser tan simple como una simple redacción de un riesgo. Tiene que seguir la cadena causa, evento, efecto, ¿no? Que es el que decía. Y sobre todo importante es saber diferenciar lo que es un riesgo de lo que no es un riesgo y es un hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque un hecho no forma parte de la gestión de riesgos. Este ejemplo también viene incluido en el libro de Rita Mulcahy de gestión de riesgos. Y esto sería, por ejemplo, un registro de riesgo, bueno, sencillo, por una categoría, como veis, ambiental,
Y es una cadena, como veis, causa, riesgo, efecto. Si echamos un vistazo, fijaros la causa número 1. Dice, debido a un corte de electricidad, ¿cuál es el riesgo? El aire acondicionado puede fallar. ¿Cuál es el efecto? Pudiendo ocasionar la parada del hardware del centro de datos debido a los requisitos de refrigeración, ¿no? Es importante diferenciar esto porque una cosa es la causa y otra cuestión es el riesgo. En muchas ocasiones identificamos un riesgo cuando realmente estamos hablando de la causa. ¿Y por qué es importante determinar correctamente la causa? Porque la respuesta no enfrenta al riesgo, la respuesta enfrenta a la causa. Y fijaros en el segundo ejemplo, también dice que debido a un corte de electricidad la iluminación puede fallar, pudiendo ocasionar la parada del centro de datos, etcétera, etcétera. Fijaros cómo una misma causa puede generar dos eventos distintos. Pero cuando yo quiero planificar una respuesta, la respuesta ¿a qué enfrenta? ¿A que el aire acondicionado no falle? ¿O a que la iluminación no falle? ¿O a que la electricidad no se vaya? ¿O no falle la electricidad? Pues realmente la respuesta tiene que ir encaminada a que la electricidad no falle. Por lo tanto, es importante esta diferenciación que en muchos casos pues, es muy excesivamente sutil, ¿no? Además, tenemos que identificar claramente lo que es un riesgo de lo que no es un riesgo, de lo que es un hecho. Es decir, todo aquello que conocemos es un hecho y, por tanto, no se puede tratar como un riesgo. Algunos manuales y algunos libros dicen que todo aquel evento que se identifica y que tenga una probabilidad de ocurrencia superior al 80%, no debería gestionarse ni tratarse como un riesgo, sino como un hecho. O sea, ciertamente, si lo pensamos, un evento identificado con un 80 o un 85% de probabilidad de ocurrencia me está diciendo que casi seguro que va a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, vamos a tratarlo casi como un hecho, ¿no? Cuando hablamos en muchas ocasiones de ciertos riesgos, por ejemplo, cuando sabemos que hay falta o escasez de recursos o falta de tiempo, eso realmente, si lo pensamos, no es un riesgo. Si yo estoy acostumbrado a trabajar en un proyecto más o menos similar, vamos a decir que más o menos similar, y siempre tardo 12 meses, y ahora tengo que hacer un proyecto similar y me dicen que solamente en 8 meses, yo no puedo poner nunca que hay un riesgo que se llama falta de tiempo. Bueno, si eso ya lo sabes, eso es un hecho totalmente conocido. Ahora bien, eso sí puede ser la causa de un riesgo, que es algo distinto, ¿no? Pero bueno, cuando hay algo que conocemos como falta de tiempo, falta de recursos, un coste muy limitado, pues eso ya se conoce. Incluso siempre me parece, por ejemplo, cuando no sé, se puede hacer algún caso práctico sobre esto o puedes corregir o evaluar algún tipo de documento, como hay muchas personas que ponen, por ejemplo, como un riesgo mala definición del alcance. Hombre, ¿cómo vas a decir tú en tu planificación que ya lo vas a hacer mal? ¿Cómo puedes decir en tu planificación que ya vas a fallar a la hora de definir el alcance? Eso no puede ser un riesgo en la vida. Antes de poner que vas a tener un alcance eficiente, pues hombre, fuérzate en que el alcance sea mejor. Eso está claro, ¿no? Por lo tanto, hay que identificar claramente lo que es un riesgo de lo que no es un riesgo. Sin embargo, fijaros, os voy a hacer una serie de preguntas a lo largo de la clase. Y os hago la siguiente pregunta. Si un evento de riesgo tiene el 100% de probabilidad de ocurrencia, es decir, si yo identifico un evento que seguro que pasa al 100%, ¿eso puede considerarse un riesgo? ¿Sí o no? Fijaros, os lo voy a hacer aquí, a ver. Os voy a hacer esta pregunta y me gustaría que respondierais, ¿no? Si un evento de riesgo tiene el 100% de probabilidad de ocurrir, ¿eso se puede considerar un riesgo? Pensadlo bien, ¿eh? Veo que hay pocos valientes que piensen que sí. Venga, votad que todavía tenéis un poquito de tiempo, ¿no? Si un evento de riesgo tiene un 100% de probabilidad de ocurrencia, podría considerarse un riesgo. Por ahora va ganando el no, claramente, ¿no? Un 92% de vosotros piensa que eso no se puede considerar un riesgo, un 8% pues piensa que sí se puede considerar un riesgo, ¿no? Bien, voy a cerrar esto. Muchas gracias por vuestra participación. El resultado ha sido 92 a 8, ¿no? 92 piensa que no, 8 que sí. Vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
Os hago un pequeño recordatorio, y es que un riesgo es un evento incierto y por eso se establece una probabilidad de ocurrencia y un impacto. Entonces, claro, ahí falla uno de estos elementos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si un evento tiene el 100%, pues no es incierto, sino que es cierto. Y en ese supuesto, evidentemente no se podría considerar un riesgo, ¿no? ¿Verdad? Pero lo tenéis tan claro. Uno de los mayores expertos en gestión de riesgos, que es David Hilson, dice que sí es posible. Y os he puesto aquí debajo, como veis, un link, un vínculo, para que echéis un vistazo a un artículo que él escribió en enero del 2014, que se titula Riesgos con 100% de probabilidad de ocurrencia. Y él decía que al principio de su carrera también estaba seguro de que un riesgo, un evento con un 100% de ocurrencia no podía ser un riesgo. Pero él dice que a lo largo del tiempo ha pensado y ha analizado que esto sí puede suceder. Y es lo que llama la incertidumbre epistémica. Y dice que está relacionado con la ambigüedad. Por ejemplo, dice que surge por la falta de conocimiento o de entendimiento. Son eventos 100% conocidos, pero que desconocemos el nivel de impacto en el proyecto. Os pongo un caso. Yo soy el director de un proyecto, mi equipo está formado por 50 personas, es un proyecto importante, y me doy cuenta de que hay 7 o 8 personas que participan en el proyecto que no tienen la experiencia necesaria, que no tienen los conocimientos requeridos y que por lo tanto eso me puede generar un impacto en el proyecto. Y conocer o saber que hay ciertos recursos que no están capacitados, eso no es un riesgo, eso lo conoces, eso es un hecho conocido, eso es un hecho confirmado. Tú sabes que hay 7 personas que no están capacitadas. Ahora bien, ¿cómo puede impactar su falta de experiencia y su falta de conocimiento dentro de mi proyecto? ¿Va a retrasar el proyecto? ¿Me va a generar retrabajo y eso supone un sobrecoste? ¿Me va a generar un mal ambiente en el equipo debido a sus retrasos y a su falta de capacidad? ¿Cómo va a impactar ese evento que es conocido dentro de un proyecto? Lo desconozco. Por ejemplo, podemos pensar como un hecho, aunque sea de una forma académica para que nos sirva el caso aquí en este día, que en un proyecto de 1 año y medio somos 50 personas en el equipo y podemos decir que se pueden perder 40 jornadas laborales como consecuencia de enfermedades, imprevistos, etcétera, etcétera. Y eso es un hecho que puede llegar a ser incluso conocido, ¿no? Hay rankings o hay parámetros que utilizan las organizaciones de absentismo y cosas por el estilo. Y podemos decir, pues hombre, en 1 año y medio es casi seguro que se pierdan muchas jornadas. Ahora bien, ¿cómo impactará eso en el proyecto? ¿Es lo mismo que tenga lugar al principio que al final? ¿El impacto en el proyecto va a ser el mismo? Evidentemente no. Por tanto, fijaros, yo os dejo ahí esta cuestión para que la analicéis, ¿no? Hay hechos que son conocidos al principio de un proyecto, pero no se conoce cuál puede ser el impacto que pudiera generar. Yo creo que en algún caso sí se debería gestionar como un riesgo, en algún caso sí se debería gestionar, por ejemplo, un curso de formación para esas personas que no están capacitadas o, no sé, un mentorizaje para esas personas que no están capacitadas. Algo sí que hay que planificar a modo de respuesta, ¿no? Bien. Otro de los factores críticos de éxito es que debe ser vinculado a objetivos. Nos interesa solamente aquellos riesgos que afecten a uno de los objetivos del proyecto, a uno o a más, ¿no? Alcance, tiempo, coste y calidad. Si yo identificando riesgos, identifico un riesgo que no me afecta a mí, pero afecta a la organización, pues se lo trasladaré a la persona que sea conveniente. Pero evidentemente a mí solamente me importan aquellos riesgos que afecten a los objetivos de mi proyecto. Y debemos mantener siempre una actitud objetiva, en la medida en la que los riesgos pues es un campo bastante propicio a que surja la subjetividad, ¿no? A que surjan prejuicios, a que surjan sesgos, a que surjan condicionamientos y por lo tanto la identificación tiene que ser abierta y la actitud que deben tener las personas que participan tiene que ser honesta, no tienen que ocultar ningún dato y hay que evitar los prejuicios motivacionales y los cognitivos, ¿no? Se denominan estos dos tipos de subjetividad. Un prejuicio motivacional es aquel que, en cierta medida, trata de condicionar el resultado en una dirección determinada, ¿no? Uno, de forma inconsciente, a veces tiende siempre a que un resultado sea determinado por él. Y un prejuicio cognitivo, pues está basado en prejuicios que actúan en la medida en la que ciertas personas utilizan su mejor juicio aplicando reglas heurísticas, ¿eh? Muchas veces pues uno tiende a hacer las cosas de una forma o tiene en la cabeza
cierta forma de trabajar o ciertas políticas y al final siempre deriva a hacerlo de la misma forma. Eso es un juicio cognitivo, ¿no? Y aquí se abre pues una discusión también importante en relación a lo que es la actitud frente al riesgo. Es lo que decía antes, ninguno de los que estamos aquí vamos a tener una actitud frente al riesgo similar. Por lo tanto, hay que saber que cada uno frente a un riesgo vamos a responder de una forma distinta. Eso es una actitud frente al riesgo, ¿no? Como dice ahí, esta es la definición exacta que da el estándar de práctica y dice que es una disposición mental hacia la incertidumbre que uno adopta, ya sea implícita o explícitamente, y está basada en la percepción. ¿Qué significa? Que cuando un riesgo sucede, cada uno responde de una forma distinta en base, normalmente, a su percepción particular. Y por eso digo que ninguno de los que estaremos aquí pues tendremos esa misma percepción sobre un riesgo. La actitud puede variar de un proyecto a otro. Cada uno podemos tener unos intereses variados en un proyecto y en otro, y por lo tanto mi actitud puede ser muy diferente. Puede variar incluso a lo largo del proyecto, pero debe ser siempre conocida la actitud de los interesados, porque esto puede impactar directamente incluso en la forma de gestión. Bajo el enfoque del PMI y sobre todo en el estándar de práctica, se habla de 4 tipos de actitudes distintas. Tolerancia hacia el riesgo, esa actitud que piensa que cierto nivel de riesgo negativo es aceptable en algún momento del proyecto. Lo contrario de la tolerancia es la aversión al riesgo, es todo lo contrario, es una actitud que no soporta el riesgo negativo en ningún momento del proyecto, no se acepta ninguna decisión que conlleve un riesgo negativo en ningún momento del proyecto. Neutralidad frente al riesgo, y es que se conoce los riesgos o las oportunidades, pero no se lleva a cabo ninguna acción proactiva ni para evitar un riesgo ni para ganar una oportunidad. Y por último, lo que se llama los risk seekers, los buscadores de riesgos o los amantes del riesgo, que son, digamos, la actitud totalmente imprudente, todo lo contrario, digamos, el extremo del rango, ¿no? Una actitud imprudente. Sigamos un paso más allá en cuanto a esta actitud. Vuelvo a repetir este autor porque realmente es uno de los autores importantes en el entorno PMI, incluso internacional, aparte del PMI, de la gestión de riesgos. Dice que la actitud frente al riesgo es una respuesta que se escoge frente a una incertidumbre influenciada por la percepción. Pero que la percepción, pues digamos que esa actitud frente al riesgo depende de 3 factores, lo que llaman los factores conscientes, los subconscientes y los afectivos. Un factor consciente, pues básicamente está basado en nuestra evaluación racional, es todo aquello a lo que alcanzamos de manera racional. Por ejemplo, el término de familiaridad, ¿no? Si hemos hecho algo similar anteriormente o nos hemos enfrentado a un riesgo similar anteriormente. O, por ejemplo, la manejabilidad, el grado en el que tenemos el control de la situación. Hay riesgos que son manejables y otros que son inmanejables. Un riesgo inmanejable puede ser, como decía antes, pues un cambio legislativo que nos afecta al proyecto y evidentemente sobre eso no hay ningún control de la situación, ¿no? Surgen y son inmanejables. O también, por ejemplo, en qué marco temporal el evento o el riesgo nos puede afectar, lo que se llama la proximidad. Esos son factores conscientes que hacen que actuemos de una forma u otra. Pero también tenemos o estamos sujetos a factores subconscientes, ¿no? Básicamente todo lo que tenga que ver con métodos heurísticos, que son simplemente deducciones que solemos basar en nuestra experiencia previa. Lo que ocurre es que normalmente estos métodos heurísticos, pues como su nombre indica, son factores subconscientes. Esto significa que normalmente suelen estar ocultos. Y uno tiende a actuar de alguna forma porque inconscientemente está dentro, ¿no? Y oculta. Y por lo tanto, pues podemos hablar de un término de disponibilidad, cuando uno tiende a memorizar eventos significativos y por lo tanto actúa de una manera casi automática, o por ejemplo lo que se llama una trampa de confirmación, que hace referencia a que, bueno, en ciertos momentos podemos tener una convicción de que ya sabemos una respuesta correcta y por lo tanto actuamos de una determinada forma. E incluso podemos estar sujetos a factores afectivos, todo aquello que tenga que ver con sentimientos y con ciertas emociones que pueden hacer que actuemos o respondamos de una forma ciertamente automática o instintiva. Por ejemplo, cuando uno actúa con miedo o con cierto entusiasmo o con atracción o con cierta presión o con tensión, pues la verdad es que estas actitudes pueden hacer que respondamos frente al riesgo de una forma que no es racional, ¿no? Y estos 3 factores juntos, en conjunto, pues interactúan para condicionar la percepción de cómo las personas pues percibimos una situación de riesgo en particular. Y eso es lo que hace que cada uno respondamos de una forma distinta. Si yo os hiciera esta pregunta, fijaros,
dice aquí un pequeño enunciado. Un proyecto tiene una duración de 2 años y tiene un presupuesto de 2 millones de euros. Y se va a desarrollar en un entorno controlado y conocido. Identificas una amenaza que potencialmente puede retrasar el proyecto y le asignas un impacto muy bajo en el cronograma. Es decir, identificas un riesgo y determinas que el impacto en el cronograma es un impacto muy bajo. ¿Cómo calificaríais vosotros o qué rango asignaríais a un impacto bajo? Es decir, en caso de que ocurra, generará un retraso entre el 1 y el 3%. En caso de que ocurra, podría generar un retraso entre el 4 y el 10%, entre el 11 y el 15% o más del 15%. Esperaros que os saco aquí la pregunta. En base a vuestra experiencia, si identificas un riesgo que puede impactar en el cronograma y le asignas un impacto muy bajo, ¿qué entendéis por un impacto bajo? Es decir, ¿qué rango le pondríais? ¿Qué retraso puede generar un impacto bajo vuestra creencia? Bueno, veo que nadie es tan imprudente como para decir entre el 50 y el 80, ¿no? Eso es evidente. Pero fijaros, ya habéis votado prácticamente la mitad y bueno, pues está bastante repartido. Actualmente hay 43% de vosotros que piensa que un impacto bajo es entre el 1 y el 3. Hay un 37% de vosotros que piensa que un impacto bajo es entre el 4 y el 10. Y un 14% piensa entre el 11 y el 15. Y hay alguno que ha votado entre el 50 y el 80. Bueno, imagino que no lo piensa así, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por el voto. Voy a cerrar esto. Pero es curioso el sondeo. Muchos de vosotros, el 41%, ni más ni menos, piensa que un impacto bajo es entre el 1 y el 3. ¿Y qué pensáis que es un impacto muy bajo entonces? Entre el 0 y el 1 o algo así. Pero es curioso, fijaros, ¿qué significa esto? Que cada uno tiene una idea distinta, que cada uno tiene una idea completamente distinta de lo que supone un impacto, ¿no? Muchas gracias por participar. Bueno, y en general, pues podemos decir que los factores críticos de éxito son todos estos. Si los unimos, temprano, iterativo, emergente, exhaustivo, explícito, nivel de detalle, múltiples perspectivas, enunciado completo, vinculado a objetivos y una actitud objetiva, ¿no? Si pasamos a la estructura del proceso, vemos que esta es la estructura típica que podemos ver en el PMBOK. Tiene sus entradas, tiene sus herramientas y tiene sus salidas. Y básicamente el estándar de práctica no tiene un proceso así como tal, ¿no? Digamos que siempre habla de una introducción y de unos objetivos, de los factores críticos de éxito y de herramientas. No habla de este proceso como tal. Entonces, si nos fijamos en lo que creo que realmente marca la diferencia entre un manual y otro, es en las herramientas. Como veis, estas son las herramientas que podemos utilizar para identificar riesgos. Aparentemente son 7, pero son algunas más. ¿Por qué? Porque la número 2, que se llama técnica de recopilación de información, utiliza todas esas que veis ahí, ¿no? Tormenta de ideas, técnica Delphi, entrevistas y análisis de causa-raíz. Y la técnica número 5, la técnica de diagramación, pues utiliza diagramas de causa y efecto, flujos e influencias. Por lo tanto, tiene bastantes, tiene 7, 8, 9, 10, 11, 12 herramientas, ¿no? Por lo tanto, no está mal, 12 herramientas para identificar riesgos. El estándar de práctica tiene 19 o 20. Tiene todas estas. Y os he señalado aquí las que realmente son distintas. Alguno pensará que hay algunas que no vienen en el PMBOK, pero yo le digo que sí. Acordaros de una cosa, si me echo un poco atrás, que este proceso tiene unas entradas, y unas entradas que tienen factores ambientales de la empresa, activos de procesos de organización, documentos del proyecto, y por ejemplo, pues una base de conocimiento de la industria es un factor ambiental de la empresa, ¿no? Por ejemplo, revisiones a estructuras de desglose del trabajo históricas, eso es un activo de procesos de organización. Por lo tanto, de alguna u otra forma, todas las que veis en azul también se suelen utilizar en el PMBOK. Lo que veis en rojo es lo realmente distinto entre una y otra. Pero más allá de que estén en un libro o en otro libro, yo creo que lo que le otorga mucho mayor nivel de definición es la forma de describirlo.
Fijaros, evidentemente no podemos pararnos a ver todas ellas, pero esto es lo que incluye el estándar de práctica. Como veis a la izquierda marca la técnica, pues análisis de asunciones y restricciones, tormenta de ideas, diagrama de causa y efecto. Se muestran las fortalezas de cada herramienta, se muestran las debilidades y se muestran los factores críticos de éxito para su aplicación efectiva. De tal forma que sabemos pues cuándo una herramienta es útil, en qué circunstancias es útil, en qué situación, qué hay que tener en cuenta para que funcione adecuadamente y eso pues nos puede ayudar a seleccionar la herramienta adecuada. Fijaros, os he cortado aquí pues todas las herramientas. Si podéis ver esta primera página, podéis ver las dos siguientes, en las que se muestra aquí a la izquierda pues listas de revisión, técnica Delphi, revisión de documentos, árbol de fallo y errores, análisis de fallo y errores, campos de fuerzas, conocimiento de la industria, pues todo de una forma muy detallada, ¿no? Y por último, pues estas dos hojas. Por lo tanto, sí que es un conocimiento mucho más definido. El PMBOK, como sabéis, simplemente lo define con un medio párrafo y un párrafo en el mejor de los escenarios. Y por lo tanto, estas herramientas, este estándar nos ofrece un conocimiento más detallado. Pero incluso, pues claro, nos ofrece también otra particularidad, es que todas estas herramientas las divide entre herramientas que se basan en el pasado, es decir, en revisiones históricas, las que se basan en el presente, es decir, en valoraciones actuales, y las que se basan en el futuro porque se denominan técnicas creativas, es decir, pues técnicas un poco que exigen cierta creatividad o cierta innovación a la hora de ser capaces de identificar el riesgo. Entonces, podemos decir que las herramientas de identificación se pueden incluir en una de estas tres categorías, ¿no? Revisiones históricas, valoraciones actuales o técnicas creativas. Podemos echar un vistazo a alguna de ellas. Por ejemplo, esta que se llama análisis de asunciones y restricciones ya viene en los dos libros. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las fortalezas? Pues dice que es un enfoque pues, bastante simple y estructurado, ¿no? Es algo muy sencillo. Se puede basar en asunciones y en restricciones que ya han sido enumerados en el acta de constitución. Por lo tanto, simplemente tengo que ir al acta de constitución y utilizarla. Y genera pues, riesgos específicos de un proyecto. ¿Cuáles son las debilidades? Pues dice que que se pueden perder, que podemos no tener en cuenta pues, asunciones o restricciones implícitas o ocultas. ¿Y cuál es el factor crítico para su efectiva aplicación? Pues requiere una lista extensa, detallada, de riesgos y de asunciones, ¿no? Porque evidentemente con una lista corta no tenemos una lista de riesgos consecuentes específica, ¿no? Por lo tanto, cuanto más extensa sea esta lista de asunciones, pues mucho mejor. Esto es, por ejemplo, lo que dice de las asunciones. Os he preparado aquí un ejemplo de revisión de una lista de asunciones y, por ejemplo, imaginaros, esto es más o menos lo que incluye, esto es más o menos lo que debería incluir un análisis de asunción. Yo os he puesto aquí una asunción. ¿Qué es una asunción? Una asunción es cualquier factor o elemento que, a efectos de planificación, en el equipo tomamos por cierta, por auténtica o por verdadera, pero sin prueba ni demostración de ello. Y yo puedo pensar, hay una asunción que dice que la participación de Isaac Olaya en las actividades A, B, C y D del proyecto. Isaac Olaya tiene que participar en esas actividades porque es la persona que tiene un conocimiento más elevado sobre esas actividades. Lo que ocurre es que el director funcional todavía no ha confirmado su participación, por lo tanto, ¿esta asunción se podría probar falsa? Sí. Es decir, ¿puede llegar el día en el que Isaac Olaya tenga que participar en las actividades y no esté disponible? Claro que sí, se puede probar falsa. Si fuera falsa esta asunción, es decir, si Isaac Olaya no está disponible en el momento que se necesita, ¿podría afectar al proyecto? Y evidentemente también. ¿Por qué? Porque es el recurso con más experiencia, se podría retrasar el proyecto. Por lo tanto, si, como dice el estándar de práctica, si estas dos respuestas son que sí, automáticamente esto se puede convertir en un riesgo y había que tratarlo como un riesgo. Por lo tanto, toda aquella asunción que siga estando válida o vigente al pasar a la ejecución se convierte en un potencial riesgo que hay que gestionar como un riesgo más. Fijaros, hay una que no sale en el PMBOK, que es lo que se llama el análisis de campo de fuerza. Un análisis de campo de fuerza es una herramienta que se utiliza sobre todo en ambientes en los que va a haber un cambio. Y estamos hablando, por ejemplo, de tomar una decisión. Por ejemplo, debemos efectuar la mejora de una fábrica con nuevas instalaciones y nueva tecnología, pero ¿qué puntos hay a favor y qué puntos hay en contra? Pues, por ejemplo, fuerzas a favor, los clientes quieren productos nuevos y se le otorga un peso. Mejorar la velocidad de producción, aumento de volumen de producción y mayor control sobre los costes de producción. Y tenemos una puntuación total de 10.
Pero también tenemos en contra el coste que supone la mejora de las fábricas, la desorganización que se puede generar en ese momento en el que se solapan quizá trabajos, el impacto de la nueva tecnología, el personal preocupado por la nueva tecnología, las horas extras de personal, y tendríamos aquí 11 puntos en contra y 10 a favor. Por lo tanto, la organización o el proyecto en particular tomaría la decisión de no llevar a cabo la mejora de la fábrica porque hay más fuerzas en contra que fuerzas a favor, ¿no? En el fondo, estas fuerzas en contra son posibles riesgos a los que habría que enfrentar en el caso de que se pusiera en marcha ese proyecto. Podemos hablar de una muy curiosa que es la que se llama las prompt lists o las listas cortas, que ayudan a identificar riesgos de una forma muy rápida a partir de letras que más o menos son recordables. Las listas cortas más utilizadas son las que veis ahí, la que se llama la PESDEL, la TECOP y la Spectrum, ¿no? Y básicamente lo que genera son categorías de riesgos. Yo puedo utilizar este término para identificar riesgos asociados a categoría política, económica, social, tecnológico, legal o medioambiental. Falta la V. Y aquí la TECOP o la Spectrum. Existen muchas otras y básicamente consiste en crear algún tipo de palabra que más o menos sea recordable y a partir de cada una de las siglas identificar posibles categorías que te ayuden a dar un paso más allá e identificar riesgos concretos. Podemos estar hablando ya de algo mucho más complicado que se llama un árbol de fallos y errores, que como veis ahí es un modelo que identifica elementos que pueden causar un fallo del sistema, bien por sí mismos o bien por combinación de otros. Se utiliza en contextos de ingeniería y es realmente complicado. De hecho, dice que utiliza herramientas que normalmente no suele estar al alcance ni siquiera de expertos en riesgos, ¿no? Un ejemplo es este. Lo que nos dice este análisis de árbol de errores son causas que pueden generar riesgos en combinación, ¿no? Como decía antes. Entonces dice, bueno, como veis, posibles causas de accidentes en el cruce de la carretera principal. Bueno, pues puede ser porque el coche tenga un fallo, porque el conductor no paró debido a que iba conduciendo muy rápido, a que iba enfermo, a que no veía, o el conductor no pudo parar debido a que la carretera pues estaba resbaladiza, le falló el freno, y digamos que a cada uno de estos pasos se le va dando una probabilidad de ocurrencia, que en el fondo es multiplicar, y es una combinación. O sea, en el fondo es un accidente porque el coche se estrelló debido a que la carretera o el conductor no pudo parar debido a que el conductor iba conduciendo demasiado rápido. Digamos que una combinación de elementos hace que encontremos y sobre todo pues incluso se cuantifiquen los riesgos. Es una herramienta de identificación, es compleja, es bastante compleja, pero bueno, se utiliza también para la identificación de riesgos. Y digamos que el paso final sería desarrollar un registro, esto es evidente. Este es un registro completo que os he querido enseñar. Aquí tenéis una primera parte a la izquierda, la zona azul que llama identificación de riesgos, y podemos ver cómo, bueno, se recoge cuál es el estado, se recoge la categoría y la subcategoría, cuál es el evento de riesgo, la causa, el efecto, si es una amenaza o una oportunidad, a qué objetivo impacta. Y esto sería el primer paso de la gestión de riesgos, la identificación. Por lo tanto, esta identificación contendría estos datos. A medida que la gestión de riesgos avanza, a medida que se hace un análisis cualitativo, pues como veis ya podemos identificar la probabilidad del impacto y dónde se encuentra dentro de la matriz de riesgo. El siguiente paso sería una planificación de respuesta, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la acción concreta? Y aquí en cuanto al control, pues quién es el responsable de la supervisión, con qué frecuencia, etcétera, etcétera. Y digamos que, pues bueno, todos aquellos campos que estimemos que son oportunos dentro de este registro de riesgos, pues sería el resultado final dentro de la gestión, ¿no? Pero vuelvo a repetir que en este primer caso de identificación de riesgos nos quedaríamos pues justamente aquí, en la primera parte. Me gustaría remarcar la bibliografía que he utilizado, que me parece que es lo justo a la hora de preparar esta exposición. Evidentemente he utilizado el PM Book, que todos conocemos, pero también he utilizado el libro de Rita Mulcahy de preparación al examen PMP, el libro de Rita Mulcahy de gestión de riesgos. Aquí no viene, pero también, pues efectivamente, pues el estándar de práctica del PMI de gestión de riesgos. Un artículo de Alfonso Bucero, que es compañero nuestro del capítulo de Madrid, que se denomina La actitud frente al riesgo de los proyectos, un artículo que escribió en enero del 2011, y un artículo de David Hilson que se titula pues, Riesgos con 100% de probabilidad, que escribió en enero del 2014 y cuyo vínculo
pues tenéis en la diapositiva correspondiente. Muchas gracias por vuestra atención y, como siempre digo, recordad que hay vida más allá del PMP, ¿no? Muchas gracias. Si tenéis cualquier duda, si hay tiempo, Rafa, tú me dirás si podemos dedicar alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Isaac, por tu magnífica ponencia. Ha sido súper interesante. Vamos ahora a pasar al turno de preguntas, pero antes de hacerlo, quisiera aprovechar también para invitaros no solo a asistir como audiencia a estos webinars, sino, si queréis, también como ponentes. Si tenéis alguna idea que desarrollar o algún tema interesante para nuestra comunidad de Project Managers, seráis muy bienvenida a vuestra colaboración como ponentes, como ha hecho hoy nuestro colega Isaac. Si os interesa nuestra invitación, contactad conmigo en el correo rafa.pagan@pmi-mad.org. De cualquier forma, os dejo escrito mi correo electrónico en el chat y vamos a pasar ahora a las preguntas. Yo quería hacer una pregunta inicialmente, Isaac, desde el punto de vista de concienciar a las empresas para que gestionen de forma proactiva el riesgo de los proyectos. ¿Qué argumentos se podrían utilizar o cuál sería la mejor forma de lograr esto? Pues fíjate que eso me podría dar para otra ponencia de otro día, porque digamos digamos el paso previo a esta identificación de riesgos es precisamente hacer una introducción de riesgos que hable no solamente de los factores críticos de identificar, sino de los factores críticos de la gestión de riesgos. Beneficios, por ejemplo, hay muchos, pero podemos hablar de una mejora de las estimaciones de un proyecto. Cuando en un proyecto no se tienen en cuenta los riesgos, las estimaciones no son realistas y, por lo tanto, los planes tampoco son realistas. Mejora la precisión, mejora la estimación, mejora o digamos que se generan planes o estimaciones en los que todo el mundo cree porque no son irreales, se reduce la incertidumbre lo antes posible, se anticipa y se tiene una actitud proactiva para el futuro porque estás anticipando riesgos y por lo tanto evitas también el impacto de eventos posteriores. Se aumenta el conocimiento a través de todos los interesados, puesto que se fomenta la participación de todos. Y en definitiva, bueno, otro día podemos hacer otra ponencia sin ninguna duda de esto, quizá, y básicamente, como bien dices, cómo le puedo vender esto a otro, ¿no? Pero los beneficios que tiene la gestión de riesgos son muy elevados. Lo único que sí que es verdad que siempre hacemos frente a lo que se llaman las barreras frente a la gestión de riesgos. Cuando tú intentas explicar el beneficio que tiene en manera de prevenir problemas, de anticipar problemas, de dejar de gestionar apagando fuegos, de abandonar esa gestión totalmente cortoplacista y totalmente reactiva y acoger una gestión proactiva, pues evidentemente aquellos que no están muy familiarizados con las buenas prácticas, pues al final siempre te ponen todo tipo de excusas. Los riesgos es algo muy complejo, solamente funciona en proyectos grandes. Lo que más me gusta, una de las que más me gusta es la de eso a nosotros no nos va a pasar, ¿no? Al resto sí le pasa, pero a mí no. Y sobre todo la mejor, ¿no? Aquí siempre lo hemos hecho así. Muy bien. Siempre se van a encontrar 1000 excusas para no hacerlo, pero la realidad es que sí, podemos hacer una presentación otro día para ver los beneficios que tiene la gestión de riesgos, que son muchos. Muchas gracias, Isaac, por tu respuesta. Vicente Blázquez te pregunta, Isaac, ¿sería recomendable en una organización tener un área o departamento experto en riesgos y que hiciera un seguimiento de los riesgos de cada proyecto? Bueno, a mí me parece eso algo totalmente, sería lo ideal, pero también en estos momentos, para que exista, fijaros si ya es difícil vender las buenas prácticas de gestión de proyectos en ciertas organizaciones o a ciertas personas externas, todavía, aunque la práctica esté muy reconocida, es difícil aplicarlo el día a día, llevarlo el día a día. Fijaros lo que supone el conocimiento en riesgos. Es como un paso muchísimo más allá. Y por lo tanto, si es difícil aplicar e implementar estas buenas prácticas a nivel organizacional, y hay muchas que ya lo están haciendo con un proyecto de cambio organizacional, es muy difícil tener un departamento de riesgos. Hay departamentos o organizaciones que sí que están muy enfocadas, como los bancos o los compañías de seguros, que sí que tienen departamentos de riesgo, pero con riesgo financiero, por ejemplo, riesgos operacionales, más que algo que fuera a más alto nivel, ¿no? Sería lo ideal, yo creo que es lo ideal, pero bueno, si no somos ingenuos, diremos que por ahora es complicado. Esa es la realidad. ¿Sí? ¿Rafa? Sí, Gerardo te pregunta, Isaac, en relación al número de certificados en riesgos y la comparativa con PMP, ¿cuál sería la causa o causas de este número tan bajo de certificados en riesgos? Bien, es algo que yo me pregunto bastante. Me pregunto mucho porque la verdad es que luego cuando hablas con cualquier persona de riesgos,
todo el mundo piensa que la gestión de riesgos es algo fundamental en un proyecto. Independientemente de a qué te dediques, independientemente de cómo sea el proyecto, un mínimo esfuerzo de riesgos, con el control que eso supone sobre un proyecto, ayudaría. Pero a día de hoy yo creo que son varias causas que hacen que el número de certificados PMP sea muy bajo en España. Y lo primero creo que hay, en primer lugar, un desconocimiento. Mucha gente no sabe que hay un certificado de riesgos y mucha gente piensa que primero tiene que ser PMP para ser especialista en riesgos y no es necesario. Uno podría certificarse en riesgos sin ser PMP, ¿no? Evidentemente le ayuda porque el examen hace muchas preguntas sobre otros aspectos, por ejemplo, de riesgo y coste, o riesgo y tiempo, o riesgo de interesados, pero en primer lugar yo creo que cierto desconocimiento. En segundo lugar, se requieren unos requisitos que son son muy complicados de alcanzar. Pide una experiencia en gestión de riesgos de 3.000 horas o de 4.500 horas. Es decir, tienes que verificar que tienes una experiencia de gestión de riesgos de 3.000 horas. Evidentemente, si somos estrictos, 3.000 horas, dos años completos gestionando riesgos es muy difícil, pero fijaros en la presentación que os he hecho. 19 procesos o 20 procesos de todos los que hemos visto en la gestión de proyectos están impactados por riesgos. Por lo tanto, igual gestiono el riesgo cuando lo estoy identificando, cuando lo estoy analizando y cuando estoy respondiendo, que cuando estimo el coste de una actividad teniendo en cuenta los riesgos, cuando estimo la duración, cuando calculo la reserva, cuando planifico las adquisiciones, cuando controlo las adquisiciones. Es decir, hay un montón de procesos impactados por riesgos. Y todo ese esfuerzo sí podría dar como consecuencia cumplir con las horas. Pero los requisitos no son sencillos. Y en tercer lugar, y es algo pues que todavía sorprende, y es que el examen actualmente solamente está disponible en inglés. Y mucha gente pues le echa bastante para atrás esa circunstancia, porque no hay demasiados manuales en castellano, todo está en inglés, prácticamente todo, y bueno, no está tan desarrollado el marketing, por así decirlo, como el PMP. Es mucho más limitado los manuales de preparación, prácticamente no hay simuladores de examen, y bueno, la dificultad que algunas personas tienen todavía con el tema del inglés, ¿no? Yo creo que esas son las causas principales que hacen que no haya muchas personas certificadas todavía. Muchísimas gracias, Isa, por esta de nuevo fantástica explicación. Vamos con un par de más de preguntas, no tenemos tampoco demasiado tiempo. Verónica Lucero te pregunta, Isaac, ¿cuál sería la mejor manera de transmitir a un cliente que un riesgo que no se ha identificado previamente se ha materializado y que nos va a impactar en tiempo, alcance y coste del proyecto? Yo creo que cuando se hace, que es importante siempre añadir ese conocimiento desde el principio, ¿no? Por lo tanto, yo creo que una buena identificación de riesgos siempre es importante. Cuando yo identifico los riesgos, puedo hacer una proyección o puedo hacer un análisis de cuál puede ser el impacto de los objetivos. Por lo tanto, es muy sencillo. Como decías, como bien explicabas tú en la introducción, cuando el riesgo aparece, las organizaciones pueden hacer dos cosas: mirar hacia otro lado o gestionarlo. Y mirar hacia otro lado significa no planificar nada, y se puede hacer cierto análisis o cierto estudio de cómo impactarían esos riesgos en el proyecto en caso de que no se siga. O yo puedo gestionarlo e incorporarlo a mi proyecto. Y eso significa calcular una reserva, tener en cuenta unas respuestas para el riesgo, actividades de control de riesgo. Pero yo creo que hay dos cosas muy significativas: ignorarlo o no ignorarlo. Y si lo ignoras, yo puedo hacer un estudio o un análisis de cómo podría impactar en el proyecto en caso de que eso no se tenga en cuenta. Y la verdad es que el impacto, y visto desde otro punto de vista, fíjate, o sea, si a mí yo ahora contratara a alguien para que me desarrollara un proyecto y me presenta una planificación de 12 meses con un presupuesto determinado y no me presenta absolutamente nada que tenga que ver con los riesgos en el presupuesto y en el cronograma, a mí me resultaría una planificación totalmente irreal. O sea, es que eso, pensar que en 12 meses nada va a ocurrir que te va a impactar, es que eso es de ser un auténtico imprudente, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo le puedes vender eso a tu cliente? Haz una simulación, haz un análisis, identifica unos riesgos y dile: mira, esto es a dónde podemos ir, esto es cómo puede finalizar el proyecto en caso de que estos riesgos sucedan y no tengamos nada previsto. Yo creo que es una herramienta muy útil esa, ¿no? Hacerle una simulación. Magnífica idea, Isaac, como no, y dándonos grandes consejos para poder ir poniéndolos en práctica. Vamos con la última pregunta ahora, Isaac. Es una pregunta que te hace Sergio Rosalén y es relacionada a las oficinas de proyecto en concreto. ¿Cómo encajan, en tu opinión, las oficinas de proyecto en la gestión de riesgos?
Bueno, las oficinas de proyectos, a mí me parece que bajo este enfoque es una unidad, un departamento interno de una organización que debe estar compuesta por personas altamente cualificadas. A mí me parece siempre que el paso natural para un director de proyectos altamente cualificado es formar parte de una PMO. Entonces, como profesional altamente cualificado en proyectos, y como, bueno, si tu objetivo es ser muy especialista en riesgos, pues evidentemente una oficina de proyectos debería tener, bajo mi punto de vista, pues un conjunto de personas ciertamente multidisciplinares o especialistas en diversas áreas en concreto y evidentemente a mí me parece que sería un lugar adecuado para que hubiese un especialista en gestión de riesgos sin ninguna duda, vamos, sin ninguna duda. Absolutamente de acuerdo contigo, Isaac. El otro día, justo hablando con un compañero nuestro, nos comentaba para un concurso de una licitación internacional que tenían enormes dificultades para Ajá. encontrar gente especialista en riesgos y poder simular los distintos escenarios de la propuesta del Sí. proyecto. En comentarte también, Isaac, que hay un gran número de compañeros y compañeras que te agradecen tu tiempo, el haber comentado con nosotros, el haber compartido toda esta sabiduría y práctica. Grandes felicitaciones, un gran número de comentarios todos favorables. Con esta última pregunta finalizamos por hoy nuestro webinar en el mes de octubre. Os recuerdo que con la asistencia obtendréis una PDU y que os enviaremos un email con las instrucciones para conseguirlo. De nuevo, gracias a todos y a Isaac especialmente por transmitirnos tu conocimiento en esta magnífica ponencia y os emplazo al próximo webinar del mes de noviembre. Este mes será excepcional porque tendremos dos webinars. El primero se celebrará el día 4 a las 20 horas 00 hora española. En esta ocasión, nuestro colega Pablo Cilota nos presentará su ponencia El rol del Contract Manager en países de habla hispana y su vinculación con el rol del Project Manager. Os recuerdo también, como no, la posibilidad de poder participar como ponentes, contactando conmigo en el correo electrónico. De nuevo, muchas gracias a todos y todas y os esperamos en noviembre. Un cordial saludo. Un abrazo, Isaac. Muchas gracias a todos.